Vamos a ver la confección de un brasier con copa prehormada y lo vamos a hacer sin triángulo como hemos venido trabajando hasta ahora, sino lo que llamamos copa libre. Es decir, que se va a unir a través del pasavarilla cada una de estas copas. Con esa forma podemos usar la varilla gemela o varilla continua para que se incorpore en esa zona a través de esa continuidad que le vamos a dar al pasavarilla. Sin embargo, no es limitante, podemos perfectamente también usar dos varillas por separado. Entonces, lo primero que necesitamos como patrón es simplemente la pieza de la espalda para incorporarla allí. Ese es realmente el patrón base que se necesita, puesto que las copas podemos hacer su forrado directamente sobre la tela y no tener un patrón específico. Sin embargo, en lo que yo les estoy mandando, en los patrones que les estoy dando, van a encontrar un cuadro que es lo mismo que vamos a hacer directo sobre la tela. Por lo tanto, pues podemos omitir el hecho de tener que cortar el papel. Entonces, a continuación les voy a explicar el proceso de forrado de la copa. Para efectos del brasier, hacemos lo mismo que hemos hecho con todos los brasier con varillas, que es preparar la espalda colocando el elástico en la parte inferior. Queda a libertad de ustedes hacerlo en encaje, hacerlo en tela. Yo voy a hacer un brasier totalmente en tela para efectos de lo que deseo lograr. Vamos a realizar el corte de la pieza que va a servir de forro a nuestra copa. Pueden elegir cortar el papel o venir directo a la tela. Aquí la coloqué al doblez. La parte superior nosotros vamos a coser por acá arriba para efectos de luego voltear la tela y hacer el forro en la parte frontal. Ahora bien, para hacer el corte directo, que es importante que debe considerar de que al menos la parte inferior le sobren unos 4 centímetros y a los lados 2 centímetros, ¿okay? De los puntos claves que tenemos allí, para efectos de que cuando volteemos no nos vaya a quedar corta la tela. Ya por aquí hice un adelanto de cortar la espalda y colocar la morita en la parte inferior con un estiramiento de 5 a 5 y medio. Y al momento de hacer el corte, tuve la previsión de darle el aumento a la parte superior de la espalda para colocar un gafete ancho. Acuérdense que esto es primordial al momento de hacer los cortes, puesto que el patrón generalmente viene para colocar un gafete pequeño. Entonces medimos, damos los aumentos hacia arriba, manteniendo el punto inicial de la copa, y lo que hacemos es subir la pieza. Entonces ya tengo por aquí un proceso adelantado. Voy a cortar la pieza para mostrarles cómo hacer el forrado de la copa. Aquí tengo la pieza cortada para hacer el forro de la copa. Previamente hice el forro de la primera copa. Pueden notar que aplicamos aquí la técnica de colocar un hilo distinto para efectos de cuando vayamos colocando nuestro pasavarilla, no pisemos la copa, sino que debemos coserlo sobre ese sobrante que hemos dejado aquí de aproximadamente 1 centímetro. Entonces vean por dentro cómo nos queda el acabado del forro de la copa, para ahora venir a hacer cualquier otro detalle sobre la misma. Por ejemplo, si quisieran colocarle encaje, una vez que lo tengan forrado, deberían, ¿verdad? Ubicar en cualquier espacio que me vaya a servir para luego guardarse. Cuando me digo esto es, por ejemplo, aquí en la sisa yo voy a colocar morita o puedo colocar sesgo, entonces este espacio se va a guardar con esa morita o con ese sesgo, así que no voy a tener problema. Otro espacio que puedo aprovechar si quiero colocar un encaje es esta zona inferior, puesto que al colocar el pasavarilla todo queda guardado. Por lo tanto, yo pudiese hacer mi diseño colocando un encaje de esta forma, puesto que en toda la parte inferior se va a
guardar con el pasavarilla y en la zona de sisa se guarda con el elástico que nosotros coloquemos. Ahora, si mi intención es que mi diseño venga con moras, en este caso de esta forma hacia abajo, allí me debo ver obligada a colocar el encaje sobre la tela, es decir, que se convierta en parte de la tela para efectos de que cuando yo haga mi costura en la parte superior de la copa para realizar este acabado, el encaje quede insertado dentro de esa pieza, pues dentro de la copa como tal. Entonces, esos son los detalles que debemos tener presente. Lo que sí puedo hacer también es, por ejemplo, sacar una pieza y que venga hacia la parte de arriba para que tome parte de lo que es la tira. Entonces, eso lo puedo hacer, puesto que aquí no se va a guardar nada. Ahora, lo que más adelante, lo que tendría que en todo caso es hacer una pequeña costura para que se sostenga y esto no quede allí flojito. La tensión se la va a dar, aquí no hay necesidad de pasar costura. Eso al quedar bien tensionado no se va a mover, no se va a soltar. Por lo tanto, no es necesario que pasemos costura en esa zona. Ahora, en la que hacemos de esta forma, sí podemos, como les dije, colocar como si fuese una sola pieza y pudiese hacer una costurita aquí de sostén para efectos de que no se me levante con el movimiento, no se me empiece a levantar, a correrse o a moverse mucho el encaje. Es importante que una vez que ustedes hayan realizado su primera pieza en la forma como la quieren tener, esta pieza pasa a ser ahora su molde o su patrón para efectos de hacer nuestro corte espejo. Cuando hagan esto, es importante que, bueno, coloquen unos alfileres para tomar la tensión y la medida exacta que va a tener. Luego que lo corten, lo desprenden y buscan el espejo en el lado contrario del encaje. Y de esa forma pueden hacerles ustedes cualquier detalle a su copa. Para hacer el forrado de la copa debemos colocar el derecho de la tela, es decir, que si esto fuese estampado, este sería mi zona de estampado, visualizando. En este caso voy a colocar la blanca, ¿verdad? Este es el derecho que estoy utilizando. Recuerden que en la unicolor yo elijo cuál lado quiero, el más brillante, el más opaco, el que tenga más textura, etcétera. Entonces lo que vaya a ser mi derecho lo coloco derecho de la tela con revés de la copa y nos vamos a venir a cuadrar la pieza tratando de que vaya lo más derecho posible y evitar que al hacer la costura se nos tuerza y nos vaya a quedar de esta manera, porque termino robando espacio a la parte inferior y el forrado pues obviamente no me va a quedar muy bien. Por lo tanto, vamos a empezar aquí a ubicar mi copa. Recuerden que dejamos aproximadamente 2 centímetros del lado de la punta izquierda. Vamos a empezar justo donde comienza la copa, no en la puntita, sino donde aparece, en este caso, esta copa tiene su margen de costura, donde comienza su margen de costura. Si empezamos muy en la puntica y hacemos remates allí, eso va a intentar como voltear la copa, entonces es preferible empezar por lo menos 3 milímetros, 5 milímetros más adelante. Les digo, esto es por si su copa no tiene ese margen de costura. Lo vamos a hacer con puntada recta. Largo de puntada tiene que ser allí de 3,5, inclusive hasta 4, donde hay espacios muy gruesos. Debemos aumentar el largo de puntada y nos vamos justo sobre el bordecito que tiene esta copa de margen de costura. Si la de ustedes no lo tienen, pueden darle medio centímetro de margen de costura, ¿ok? Y vamos llevando la pieza tal como está la forma, como les dije, evitando bajarla. También pudiesen doblar un poco aquí para precisamente evitar eso, de irse desplazando y tratar de llevarla lo más recto posible, ¿eh? Para que no se les vaya a bajar.
porque eso puede producir tensiones en la copa y les termina doblando la misma y se las va a deformar. Y al deformarlas, pues no les va a durar mucho tiempo. Entonces aquí igualmente estoy haciendo mi remate, no en la punta final, sino donde me indica, ¿verdad?, mi margen de costura. Una vez realizada ya la costura en la parte superior, voy a eliminar los sobrantes que me hayan quedado allí para hacer el proceso de llevar mi tela hacia el frente. ¿Okay? Y aquí vamos a venir a acomodar mi pieza. Veamos, miren por dentro cómo nos va quedando. Aquí el proceso viene ahora de ajustar esta tela de manera que no me queden arrugas por ningún lado. Ustedes han visto por allí muchos sostenes, se ven que vienen con pequeños plices que, aunque suelen verse bonitos, es porque a veces no logran encontrar la forma de que quede totalmente estirada la tela. A veces también es por el tipo de tela que no tiene suficiente elongación, entonces se hace un poquito más complicada. Sin embargo, hay sostenes que uno prefiere que sean totalmente lisos dependiendo también de las blusas que uno utilice. Hay blusas que son telas muy finitas y entonces esos plices terminan marcándose sobre la blusa. Incluso si le ponemos muchos apliques de encaje, pues también pueden notarse sobre la blusa. Entonces, nosotros pues en nuestro gavetero debemos tener variedad, ¿verdad?, de brasier, dependiendo también inclusive de eso, de la ropa que esté usando. Por lo tanto, estos brasieres así, totalmente lisos, tienen esa ventaja de que no se marcan, de que no se notan sobre la ropa. Entonces, aquí vamos ahorita, les voy a ir explicando cómo hacer para que esto nos quede totalmente liso. Iniciemos el ajuste de la copa. Lo primero, verificar que no me queden bolsas en esta parte de aquí. Y luego vamos a ir estirando y con alfileres nos vamos a ir ayudando. Esos alfileres los vamos a colocar sobrepuestos. Fíjense que no los tengo que atravesar en la copa, solamente sobreponerse allí para que hagan el trabajo de sostener. Voy estirando. Hay que tener cuidado de no exagerar el estiramiento porque terminan que la copa termine doblándose, yéndose pues hacia la parte del frente. Entonces vamos paso a paso. Este proceso es cuando estamos iniciando, que nos valemos de alfileres. También podemos hacer el paso directo de colocar ese forro, pero hay que tener ya mucha práctica para evitar que nos vayan quedando arrugas. Entonces fíjense lo siguiente aquí. Fíjense que ya he ido recogiendo. Es muy probable que según la tela usted recoja por aquí y aquí le quede una bolsa. En ese caso tenemos que volver a ir retrocediendo, vamos quitando alfileres y vamos ajustando. Y entonces a veces me toca un poquito para allá, un poquito para acá, hasta que termina completamente ajustado. Pero eso también va a depender de la tensión que le den a la pieza. Fíjense que aquí estoy llegando ya al otro extremo y me queda todavía una bolsita, ¿sí? Miren esto aquí. Si yo suelto, puedo allí tratar de ajustar un poco, pero no puedo hacer esto para que se me venga hacia arriba. Tengo más bien que acomodar y en este caso tendría que venir entonces recogiendo para acá, que era lo que les decía, que a veces nos toca ir hacia arriba, volver hacia abajo hasta lograr que se ajuste. Y esto también depende pues mucho de la tela que estemos trabajando. Por ejemplo, un proceso como este lo hacen con una malla chifón, que es una tela muy elástica y muy finita, y en un 2x3 ustedes forran una copa. Pero ya cuando tenemos telas más gruesas, entonces tenemos que tener un poquito de paciencia e ir aplicando correctamente la técnica. Esto que estoy haciendo yo con los alfileres es un proceso que se tiene que hacer en el momento. No es que van a colocar alfileres, se van a ir
hacer otras cosas y terminen apareciendo a los 3 días para tratar de terminar de forrar la copa, porque se les va a dañar, se les va a deformar inclusive la tela, dependiendo de la tela que estén usando. Y eso es importante, que el alfiler que estén usando sean alfileres que estén en buen estado, que nos tengan la punta roma, que puedan entrar y salir fácilmente. Fíjense que aquí aparentemente ya tengo, ¿sí? Quité, eliminé todas las arrugas. Estos que ven que estoy haciendo, aquí le puse poquitos alfileres, ¿sí? Ustedes pueden ver, dependiendo de la práctica, van a ir colocando más o menos alfileres. Lo importante es que hagan el proceso de manera tal que no les vaya a quedar ninguna arruga. Esto que yo estoy haciendo es lo que vamos a hacer ahorita al momento de coser. Vamos a estirar y subimos, estiramos y subimos, y eso va a hacer que las últimas arrugas que tenemos en la parte inferior se eliminen. ¿Eso cómo lo vamos a hacer? Por la parte interna. Nos venimos cosiendo lo más cerquita del borde con el hilo guía. Recuerden que en la parte de abajo, en el carrete, usamos un hilo de otro color para que nos permita luego colocar el pasavarilla con mayor comodidad. Entonces vamos a hacer ese proceso. Vamos a iniciar entonces el proceso de coser la tela. Tengo puntada recta, largo 4. No vamos a rematar puesto que es un hilo temporal. El proceso es estirar, subir, estirar, subir. Es lo mismo que yo debería hacer si no coloco alfileres, solo que allí el proceso de estiramiento tendría que ser más fuerte porque tengo que alar la tela, pero hay que hacerlo con mucho cuidado para que después no me quede más bien muy templada nuestra copa. Entonces estiramos, subimos, ¿sí? Tratando de evitar que no queden arrugas aquí en la parte inferior, porque si dejo arrugas y coso, esa arruga va a salir hacia la copa. Entonces estiro, subo. Y tratando, vuelvo y les repito, de ir por lo más cerca del borde para evitar, para tener, perdón, la guía de no pisar la copa cuando pise el pasavarilla. Creo que me salí mucho más bien por allá. Me quise ir tan cerca del borde que creo que me salí. Y eso suele suceder. Ok, estirando, estirando. Por eso es que colocamos la puntada larga. En caso que nos toque quitar, descoser, pues lo podemos hacer rápidamente, más fácil. ¿Ok? ¿Sí? Aquí me faltó un pedacito. Lo importante es que por el frente no me vaya a quedar arrugas. ¿Ok? Voy por la sisa. Ya les voy a mostrar el resultado. Aquí tenemos el resultado luego de hacer ese proceso de estiramiento e ir pisando. Ven que no me quedó por aquí nadita de arrugas y tengo el hilo negro. Ok, aquí fue donde me salí, pero realmente no me está afectando en nada aquí la tela. Como les dije, esto luego lo vamos a quitar. ¿En qué momento? Antes de pisar el pasavarilla, hacemos varios cortes en el hilo, pisamos el pasavarilla y ahí se nos va a hacer mucho más fácil. Es importante también hacerles saber que en estas copas ustedes pueden, si quieren usar, por ejemplo, sesgo elástico, o quieren tener la pieza sin tanto pico en esta zona tan ancho, lo pueden reducir. Antes, por supuesto, de forrar, pueden cortarle y hacerlo más piquito, porque estas copas, por lo menos las que estoy usando, ustedes pudieron notar que tenía algo aquí como recto. ¿Okay? Entonces pude haberle hecho un pequeño corte para dejarlo totalmente en forma de picos. Es más útil, sobre todo, es cuando vamos a usar sesgo y no morita para colocar allí en esa zona. Voy entonces, ahora sí, quitamos los alfileres. Recuerden que esto, como les decía, son temporales, ¿okay? Para que no se nos vaya a deteriorar ni la tela ni la copa. Y pueden ver que está lisito. Ya estando así, yo pudiese venir a colocar el encaje como les expliqué. Faltó decirles que también pues pudiesen ubicarlos completo, pues forrar completo. Fíjense que aunque la copa
en teoría es blanca, yo prefiero hacerlo de esta manera. Es decir, montar la tela y luego cuadrar todo mi encaje para ubicarlo, y de igual forma tendríamos que coserlo sobre la pieza. Este brasier yo lo voy a dejar así, totalmente liso. ¿Sí? Lo estoy haciendo para mí, me hace falta uno sin detalles de encaje. Entonces, vamos ahorita a hacer ya el procedimiento que conocemos, que es colocar la pieza de la espalda en esta zona, ¿ok? Para que podamos entonces colocar el pasavarilla. Ya coloqué aquí la espalda, ¿sí? Recordemos que la colocamos sobre la copa y la vamos a acoplar, ¿ok? Cosiéndola cerquitica, ¿sí? De la copa, sin pisar la copa, como pueden notar en esta parte, ¿ok? Nos vamos por aquí, bien derechito. Y debe quedar la espalda alineada con el sobrante que dejamos en la sisa, para efectos de que cuando metamos nuestra morita, ¿verdad? Aquí esto se guarde. Porque si pegan la espalda aquí y dejan sobrante, ahí no van a poder hacer nada. Ahí les toca en todo caso, y si se dan cuenta, ya cuando tienen armado, que tienen pasavarilla, ya metieron varilla y vienen es a la parte final, se dan cuenta que dejaron esto aquí abajo, les toca cortar y meter sesgo, porque es más fácil hacer eso que ponerse a desarmar por completo el brasier. Cuando peguen la otra espalda, deben hacer la primera y deben verificar que ambas tengan la misma distancia, es decir, de aquí a aquí tengan lo mismo para que nuestro brasier quede lo más parejo posible. Entonces, teniendo esto listo, ya podemos venir a meter nuestro pasavarilla, porque como les indiqué, vamos a hacer es una copa aérea. Ya ustedes saben hacer brasier con varillas con triángulos. Si quisieran hacerle un triángulo, es exactamente el mismo procedimiento que ya conocen. En este caso, quiero es enseñarles a colocar una varilla utilizando el pasavarilla, va a ser el que va a permitir unir las dos copas. Voy a comenzar aquí por el lado derecho, de la copa derecha tal como la estoy visualizando, y esta sería para mí en todo caso la copa izquierda, es decir, voy a empezar desde sisa y me voy a ir colocando mi pasavarilla hasta llegar al centro de pecho, de manera que aquí es donde va a venir entonces luego la segunda copa. ¿Qué vamos a hacer? Nos vamos entonces igual teniendo presente que no debemos pisar la copa, sino ir justo sobre el sobrante, pero lo más cerquita de la copa. Hago allí mi remate. La costura que tengo aquí de la espalda es mi guía, puesto que yo cosí la espalda sin pisar la copa. Entonces me puedo ir cosiendo encima de esa costura anterior, que fue cuando coloqué la espalda a la copa. Ya luego cuando llegue aquí puedo visualizar mi hilo negro, que es pues mi guía principal, el que me va a garantizar que no voy a pisar la copa. Entonces vean lo que vamos a hacer cuando ya lleguemos al centro de esta copa, de esta primera copa. Ahí veo, llevo mi hilo guía, se está visualizando en el borde y yo voy cosiendo mi pasavarilla justo en el bordecito cerca de la copa. Cuando llegue aquí, a mí me gusta en este punto, justo en la esquina, hacer un rematico como si fuese a terminar, pero realmente no voy a terminar. Eso es solamente para asegurar que esa pieza no se me vaya a abrir allí. A partir de aquí, de ese punto, voy a moverme 1 centímetro, ¿ok? Para dejar el espacio de separación entre una copa y otra. Si van a usar una varilla, perdón, de esas gemelas o continuas, pudiesen dar un espacio de separación de hasta máximo 3 centímetros, de manera
que quede como la punta de esa varilla quedaría como parte decorativa del brasier. Eso para que quede un brasier mucho más sexy, ¿sí? Pero hay que tener busto para lucir eso. Entonces aquí, ¿verdad? Hicimos nuestro remate y vamos a dejar 1 centímetro de separación. Bajamos, dejamos la aguja abajo, levantamos el pie y en este momento vamos a venir a meter nuestra copa, nuestra segunda copa. ¿Okay? Y empezamos nuestra costura, continuamos, mejor dicho, nuestra costura. Y yo vuelvo y le hago un rematico allí, como les dije, simplemente por seguridad, pero ustedes pueden seguir una costura continua y si no le hacen el remate, bueno hacia adelante, seguir. ¿Okay? Entonces, aquí nos vamos. ¿Okay? La espalda hacia atrás para seguir con el proceso hasta llegar a la sisa, y ya con eso vamos a tener unida las dos copas de nuestro brasier. Tengo listo aquí el pasavarilla, pueden ver que las dos copas quedaron unidas. Acá le di un poquito más de 1 centímetro para colocarle la varilla continua. Sin embargo, también puedo colocar las dos varillas por separado, como ya les indiqué. Entonces, fíjense lo siguiente. Paso siguiente sería quitar sobrantes y venir a hacerle cortes a el hilo interno para que luego de pisar sea mucho más fácil sacar ese hilo guía. Entonces voy a hacer ese proceso aquí y vendría entonces el paso de pisar hacia adentro de la copa. Ya hice el proceso de pisar el pasavarilla por la parte interna. En el momento que estemos haciendo la costura, aquí solamente damos continuidad. ¿Okay? Nos venimos en una sola costura, pasamos costura por esta zona y nos vamos al otro extremo. ¿Sí? Aquí tengo lista ya la varilla para entonces introducirla. Si van a usar varillas separadas, pues bueno, nada, meten una, meten la otra y con eso es suficiente. ¿Okay? Una vez que ya esté lista mi varilla, pues venimos a hacer el proceso de colocar morita superior, verificando por supuesto primero el ancho del gafete para hacer un piquetico justo donde vamos a voltear. También podemos incorporar la tira para que quede guardada dentro de la morita y ya todos los procedimientos finales son conocidos por ustedes. Hice el trabajo de cortar el hilo interno para que miren, ¿ve? Si ustedes no hacen ese proceso de cortar previo, después se les va a dificultar más quitar ese hilo guía. Entonces, allí, esta varilla, ella tiende a ser un poquito tediosa para meterse, pero después de que ya la curva ha entrado, eso pasa bastante rápido. Hay una opción que no les he dado, es que nosotros podemos hacer una costura decorativa en esta zona, ¿okay? Para que le aparezcan dos líneas, solo que en lo que corresponde al pasavarilla vamos a tener allí doble costura. Eso es opcional. Si ustedes quieren hacérsela, le pueden hacer, porque ustedes ven que hay muchos sostenes que traen como esa doble costura. Bueno, eso es allí prácticamente una costura decorativa. No les va a pasar nada a su sostén si no se la hacen. Entonces vamos a terminar. ¿Qué ventajas tienen estas varillas? Que esa señorita después de que entra, allí se queda. No se sale, no se corre, no se mueve. En cambio, cuando las separadas, bueno, hemos tenido mucha experiencia, ¿verdad? Que la varilla intenta salirse, ya sea por el frente o por la parte central. Entonces aquí, muy bien, ya estoy llegando al punto clave para que vean qué bello queda este sostén y arma espectacular esa varilla. Pero si no la consiguen, no se compliquen.
usen dos varillas separadas. Entonces fíjense que aquí esta fue la razón que yo le di para que dejar más espacio de 1 centímetro para efectos de que se viera un poco más la decoración allí de lo que es esta varilla. Fíjense que paradito, bien paradito quedó aquí mi brasier. Entonces voy a eliminar hilos y podemos ya hacer todos los acabados que ustedes conocen de cómo terminar de confeccionar un brasier con varillas. Ya estoy con los acabados superiores, que consisten en, por una parte, preparé la tira. Estoy usando tira ancha. La colocamos derecho con derecho, apuntando hacia abajo, para luego colocar la morita que lo pise. Fíjense que yo aquí hice primero mi remate para sostener la tira y luego pasa la morita, para que al momento de voltear nuestra morita quede nuestra tira allí incrustada y no tener que luego al final estar haciendo remates en esa zona. Estos son detalles que ya a estas alturas ustedes son, digamos, una expertas. Aquí hice un piquete antes de meter la morita para efectivamente que cuando yo voltee quede del tamaño. ¿Y cómo hice ese piquete? Bueno, colocando el gafete y allí justo hice la marca de por allí coser la morita para que al voltear me quede del tamaño correcto del gafete y no tener que después hacer allí trucos que se ven horrorosos, ¿ok? Entonces fíjense lo siguiente, viene mi morita. ¿Qué cuidados hay que tener aquí? Que la morita se debe coser en el borde de la copa sin pisar la copa, es decir, sobre la tela, para que esto de manera natural pueda voltear. Antes de voltear tengo que efectivamente hacer lo mismo que hicimos por acá, que es cortar los hilos. Ya lo hice, cortar hilos para que podamos sacar ese hilo negro. Aquí, cuando coloqué mi pasavarilla, dejé un pedacito. Este pedacito es para voltearlo de esta forma. También pudiese previamente abrir esto bien y hacer un remate sobre el pasavarilla allí como para darle mayor fuerza. Sin embargo, como les dije, esta varilla en particular, eso no se sale de ahí, pero con nada. ¿Ok? Entonces acá dejamos ese sobrante, volteamos para tapar. Por supuesto, debo cortarlo del tamaño de que cuando yo pise mi morita, quede eso totalmente tapado. Y obviamente debo, antes de pisar, recortar todos estos sobrantes, teniendo también en consideración la tira. Es decir, que debo aprovechar de introducir mi aro en esta pieza para que cuando yo voltee la morita, esto me quede por dentro de la pieza y allí quede insertado mi aro. No se les vayan a olvidar esos detalles para finalmente colocar el gafete y ya con eso nuestro brasier estaría listo. Importante, recuerden cuando hagan los estiramientos de la parte inferior de la espalda, en esta zona en particular, tratar de no hacer estiramientos para que no se nos trate de meter la tela debajo de la copa. Y aquí en los últimos 2 centímetros tampoco hacemos ningún tipo de estiramiento, tanto arriba como abajo. Entonces, bueno, niñas, manos a la obra. Ya con esto, esta es la fase final de este curso. Espero que le saquen el mayor provecho posible y que no se detengan, porque la práctica es la que les va a dar a ustedes los mejores resultados.